Durante la noche, un patético grupo de refugiados timorenses llega a la ciudad de Dili con la fatiga y el miedo pintados en la cara tras un penoso viaje desde la frontera con Indonesia, donde los funcionarios de Naciones Unidas se hicieron cargo de sus destinos. Estos desdichados forman parte de la minoría que ha logrado escapar al control de las milicias indonesias. Gentes que abandonaron sus tierras y salieron de su país en los peores momentos de tensión política y que aún permanecen confinados en los campos de refugiados, consumiéndose en una incierta espera. La violencia desatada por las fuerzas indonesias causó el éxodo masivo de casi una cuarta parte de la población de Timor Este. Un gran número de fugitivos, que se calcula entre 80.000 y 100.000 personas, continúa en un exilio forzado, sin ayuda internacional y bajo la amenaza de las mismas fuerzas que provocaron su huida. Los refugiados constituyen el principal problema que pesa sobre el futuro independiente de Timor, la gran cuestión humanitaria pendiente de una solución política que no acaba de llegar. Su drama inconcluso pertenece a un pasado turbulento aún cercano y representa la última herida todavía abierta en el ánimo de un pueblo castigado durante la larga noche que ya está finalizando en la antigua colonia portuguesa. Amanece un día cualquiera en Timor. Los pescadores ven la salida del sol desde el mar. Como hace siglos, las primeras luces iluminan su trabajo en un ambiente de paz. Nadie diría que este país sufra todavía las consecuencias de un cataclismo político, cuando cada mañana la ciudad de Dili reemprende la vida. Sin embargo, sus actividades cotidianas transcurren entre las huellas inocultables de la violencia aún reciente, y sus gentes se esfuerzan en recuperar una normalidad perdida entre las ruinas, haciendo frente a graves carencias y numerosos problemas aplazados bajo la vigilancia de Naciones Unidas. Año y medio atrás, Timor se encontraba sumido en el caos político y la destrucción. Las matanzas, los saqueos y los incendios fueron una siniestra traca final del régimen de terror impuesto por Indonesia durante 25 años de ocupación militar. Antigua colonia portuguesa, Timor Este nunca llegó a ser independiente, porque una invasión indonesia interrumpió su proceso de descolonización en diciembre de 1975. Varios frentes de liberación marxistas habían conquistado el poder en los dominios portugueses de África, y Norteamérica, que había salido humillada de Vietnam, quiso evitar otro foco comunista en Timor. La persecución de la dictadura indonesia contra los nacionalistas fue implacable, y al cabo de 3 años sus tropas habían asesinado a 200.000 timorenses. Un verdadero genocidio consumado ante la indiferencia de medio mundo y silenciado durante un cuarto de siglo. Finalmente, en 1999, un referéndum sobre el futuro del territorio sirvió para que los timorenses manifestaran su voluntad de ser independientes. Tras su derrota en las urnas, los indonesios se vengaron, sembrando muerte y destrucción por todo el país en una salvaje política de tierra quemada, a la que solo puso fin el envío de tropas internacionales bajo bandera de la ONU. Los instigadores y ejecutores de aquellas atrocidades se refugiaron en Indonesia, donde gozan de total impunidad. Desaparecidos el viejo orden colonial y la opresión indonesia, los timorenses siguen viviendo bajo un gobierno ajeno, porque las Naciones Unidas se han hecho cargo de su administración hasta que a finales de este año se celebren elecciones democráticas y se proclame la independencia del territorio. Una situación provisional que garantiza paz y estabilidad en la nueva nación asiática.
La palabra empeñada por los funcionarios internacionales ha quedado en la memoria de todos los timorenses. El papel de las Naciones Unidas no finalizará con las elecciones, aseguró Ian Martin, sino que ayudaremos a la reconciliación entre los timorenses después de las votaciones y todos pueden estar seguros de que tendrán un sitio y plenos derechos humanos en el futuro. La creación de un gobierno internacional despertó grandes esperanzas populares a corto plazo. Las gentes sencillas de Timor confiaban en que los funcionarios de Naciones Unidas obrarían milagros, pero la lentitud de sus gestiones está provocando decepción e impaciencia, porque según va pasando el tiempo, muchas expectativas quedan defraudadas. Ahora, bajo el manto protector de las Naciones Unidas, Timor se dispone a hacer frente a un difícil futuro como nación independiente, con el pesado lastre de las consecuencias de la violencia que sembró la destrucción por todo el país. La figura del obispo Ximénez Belo se perfila desde hace años como el líder espiritual de Timor. De talante conservador y perteneciente al sector más tradicional de la Iglesia, sufrió 3 intentos de asesinato por su constante defensa de los derechos humanos bajo la dictadura indonesia y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1996. Ahora, su voz es la más escuchada como intérprete del sentir popular. La gente se queja que no tiene casa, no tiene medicinas, no tiene alimentación. Ahora una crisis. Hay dos tipos de crisis. Una crisis interna entre los partidos timorenses, que no se entiende. Después una crisis entre timorenses y el personal de las Naciones Unidas, ¿no? Porque hay falta de transparencia en las finanzas, no hay comunicación entre ellos. El ánimo del pueblo timorés es un poco de disolución, de expectativa. La desilusión resulta inevitable, porque la escasez de medios y la incompetencia oficial afectan incluso a cuestiones tan prioritarias como la educación, en un país donde el 70% de la población es analfabeta. Reanudadas las actividades docentes, los colegios han vuelto a abrir sus puertas aunque no hayan recibido los materiales precisos. La mayoría ni siquiera dispone de pupitres para los alumnos que asisten a clases sentados en el suelo. Tampoco hay libros, cuadernos ni bolígrafos suficientes, porque el vandalismo y los saqueos de las milicias indonesias hicieron desaparecer el mobiliario y todos los objetos útiles de las escuelas. Igual que los centros educativos, los establecimientos médicos todavía acusan los efectos del pillaje y la destrucción. Los servicios de salud han quedado muy deteriorados, faltos tanto de útiles sanitarios como de personal capacitado. Las misioneras carmelitas, que fueron testigos del caos en Dili, acuden cada mañana a la policlínica que consiguieron mantener abierta mientras se desplomaban las estructuras sociales del país. Estas 2 religiosas españolas saben que todos los días, desde poco después del amanecer, una pequeña multitud de pacientes espera sus cuidados. El país en este momento actual ha quedado muy destruido. Tanto todos los campos y todas las pequeñas aldeas, todo ha quedado todo destruido. Las casas, toda la gente ha quedado desamparada totalmente. Al principio había muchas organizaciones, todas querían ayudar, pero a la hora de la verdad, cuando pedíamos ayuda, era un poco difícil. Entonces nos han ido ayudando, pero así esporádicamente, mandándonos un poco de dinero. Aquí prácticamente falta de todo, pero sobre todo para la nutrición, la leche de los niños. Leche para los niños, la comida para los niños y medicamentos. Medicamentos estamos recibiendo de Australia y del Japón, pero no lo suficiente. Ahora, el gobierno provisional de aquí dicen que van a darnos, porque ellos están haciendo cargo de los policlínicos grandes como este. Entonces ellos nos pagan a los empleados, no pagan a los médicos, ni pagan a las hermanas y dan un poco de medicamento. Las enfermedades que abundan más y que a pasos agigantados se está viendo es la tuberculosis. Hay mucha tuberculosis y está creciendo porque en el interior falta de todo,
mucha gente muere, mucha gente joven muere y muchos niños pequeños mueren por tuberculosis. Los partos constituyen pequeños acontecimientos inaplazables, además de ser la única urgencia médica que supone un motivo de alegría. Cada nacimiento es una demostración de que la vida no se detiene, imponiendo su fuerza sobre todas las dificultades. Para hacerle frente no bastan la caridad ni la generosidad sin límites. Las misioneras tienen claro que cuando la ayuda se dedica a paliar problemas inmediatos, siempre resulta insuficiente. La ONU ha enfocado más las cosas en dar todo gratis. Por ejemplo, en el policlínico los medicamentos tienen que ser gratis, la consulta tiene que ser gratis, todo se le está dando gratis. Pero entonces, según mi forma de pensar, esa no es una ayuda para el futuro para ellos, porque no le estamos ayudando a desenvolverse. Entonces tendríamos que ayudarlos a que sepan trabajar, darles trabajo, que se desenvuelvan ellos mismos. Para el día de mañana, la ONU, nosotros, nos vamos de aquí, ellos pueden quedarse solos trabajando. Pero de esta forma que se le está ayudando ahora mismo, conforme yo lo estoy viendo, no se le ayuda. Ellos están habituados a que se les dé. Hay que reconocer que la Administración de Naciones Unidas en Timor no lo tiene fácil, porque sus esfuerzos tropiezan con grandes obstáculos como la destrucción de las infraestructuras o la escasez de cuadros locales. Además, la prometida ayuda económica internacional, que representa la única esperanza concreta de que el país salga adelante, está llegando muy lentamente. Así, la ONU trabaja con muchos funcionarios y muy pocos capitales. El problema principal es que UNTAED no tiene ningún presupuesto, entonces dependemos de las ONGs y de las otras agencias de Naciones Unidas. Entonces, para mí eso es el mayor problema. Luego que tampoco ha quedado gente aquí con cultura como para saber llevar una administración. Quizás la falta de experiencia de Naciones Unidas en una misión de este tipo, la falta de leyes y sobre todo es la corrupción. Luego las tierras también es el problema, la gente, o sea, nadie tiene papeles, nadie tiene documentación, no se sabe a quién pertenece nada. O sea, es que hay muchas cosas, incluso para las elecciones ahora hay que ver quién tiene la nacionalidad timorense. Entre tanto, las gentes de Dili intentan rehacer sus existencias entre las ruinas. No tienen otros sitios donde meterse y tampoco pueden esperar a que les llegue la ayuda prometida para rehabilitar sus casas. Barrios enteros quedaron arrasados y las nuevas autoridades apenas han podido hacer más que retirar los escombros, porque no disponen de los materiales necesarios para la construcción de nuevas viviendas, ni tampoco de la maquinaria imprescindible, ni de dinero para importarla, ni siquiera de suficiente mano de obra especializada. Cuando los indonesios salieron de aquí, no quedó prácticamente ni un tejado sobre las casas, todo quedó completamente destruido y la gente sobre todo no tenía ningún medio para reconstruir sus casas. Era gente que volvía de las montañas y no tenían nada. Entonces uno de nuestros programas es la distribución de material de construcción para ayudarles a reconstruir sus casas. Es un programa que está financiado por las Naciones Unidas, entonces el material son ellos los que lo suministran hasta Dili y nosotros somos los que estamos en contacto con las comunidades para saber quiénes deben ser los beneficiarios, quién tiene la casa destruida y distribuir todo este material. Los trabajos de reconstrucción se desarrollan con una lentitud que resulta desesperante a los ojos de quienes viven entre cuatro paredes, pero a la intemperie, y que se ven obligados a trabajar, cocinar, estudiar y dormir en el suelo, sin muebles y sin un techo que cubra su descanso, porque abandonar el solar sería tanto como permitir que otra familia lo ocupara. Hortaliça. Hortaliça, poder... ¿Mais no ten más nada? No tem mais nada. Solamente arroz. Solamente arroz. Arroz, hortaliça, mais nada. Lo más urgente ha sido garantizar los servicios básicos, como agua y electricidad, cuyas conducciones también quedaron seriamente dañadas. Pero para todo ello hace falta reconstruir los talleres y las pequeñas fábricas de herramientas y utensilios, así como reemprender la actividad de las escuelas de formación técnica. Aquí en este sector que habéis visto nosotros ahora,
había pues 40 ordenadores donde asistían muchachos en turnos de 2 horas para hacer práctica de computer y de aprender y luego encontrar oficio cualificado. Y aquí habéis visto el aspecto de la soldadura. Todo esto estaba desmantelado y quemado y se ha reparado el techo y estamos rehabilitándolo y ellos mismos trabajan en la rehabilitación de esto. Casi ningún edificio público se libró de la destrucción. Entre los hoteles, el que sufrió la mayor saña de las milicias fue el que ocupaban los periodistas, testigos incómodos de la barbarie indonesia. Las milicias lograron intimidar a la prensa extranjera hasta provocar su evacuación y después prendieron fuego al que había sido su albergue. Como solución provisional a la falta de hoteles, se ha recurrido a barcos y posadas flotantes, como el Olimpia o el Central, en cuyos camarotes duermen numerosos técnicos y funcionarios extranjeros, para envidia de una población sin hogar que no puede pagar sus altos precios y pasa las noches al raso. Las autoridades locales, sobre todo los tradicionales jefes de barrio, se quejan de que no pueden solucionar los conflictos derivados de la destrucción de los registros oficiales de la propiedad. Ellos se marcharon, lo perdieron todo. Cuando han vuelto, han querido entrar en su casa. Y se han encontrado que otros, aunque esté destruida, la han ocupado, se han puesto con unas lonas, se han puesto ya unos techos de los zincs que han quedado por ahí, de segunda mano, y están allá y no quieren marcharse. Y les apelan a su derecho, que son los dueños de esa casa. Y no hay manera de que los que están allí ocupándola, que son timoreses, conocidos de ellos, no se marchan. Y no hay ningún juzgado, nadie que se haga cargo de hacer justicia a esta gente. Documentos no tienen porque el fuego todo lo destruyó. Otro problema es que algunas casas que no fueron tan destruidas, han entrado otros, las han arreglado un poquito y para marcharse les piden a los dueños auténticos que han vuelto de que les dé una compensación de lo que ellos han hecho arreglando la casa. Y mientras no les den esa compensación, ellos no se marchan. Los más afortunados son quienes corrieron a ocupar las viviendas que los policías indonesios abandonaron precipitadamente. Sus nuevos inquilinos las encontraron intactas, ya que quedaron a salvo del vandalismo de las milicias, y tienen la seguridad de que los antiguos propietarios, agentes de la dictadura odiados por la población, no se atreverán a volver del exilio para reclamarlas, aunque tal vez un día lo haga la propia administración pública. Pero entre los pocos refugiados que han vuelto a sus tierras no se encuentran quienes estuvieron más directamente implicados en la represión y la violencia. Solo intentan regresar quienes no tienen cuentas que rendir ante la justicia. Son 3 grupos. Un grupo que no quiere venir, son los milicias, los soldados timorenses, policías y sus familiares. Entonces se deciden por quedarse como ciudadanos indonesios, no quieren venir. Segundo grupo, quizás una mayoría de gente sencilla que quiere venir, pero no pueden salir de los campos de refugiados porque están controlados, ¿no? Y tercero, esos grupos de líderes que no quieren comprometer, que están reteniendo esos refugiados como rehenes, como juego político, y entonces no quieren también venir. Las instalaciones de Naciones Unidas llevan meses esperando a los refugiados, cuyo retorno colectivo no acaba de producirse, y los funcionarios del ACNUR se mantienen preparados para garantizar que su reinserción en la dolorida sociedad timorense se efectúe sin violencia, evitando posibles venganzas personales. Estas tiendas fueron colocadas en el mes de septiembre con ocasión de la presunta llegada de regresados de forma masiva. Sin embargo, esto no ha sucedido. Entonces, en cuanto ellos llegan, nosotros conversamos con ellos y vemos si hay alguna razón para temer que su recepción en el pueblo de origen no sea satisfactoria. Y trabajamos junto con diferentes sectores de la sociedad civil y después de varios días nosotros visitamos aquellos perfiles que nos puedan parecer más delicados.
Hasta que no se produzca el regreso de todos los refugiados, la sociedad de Timor estará incompleta y su futuro como nación continuará hipotecado. Entre tanto, todo resulta provisional y el país recupera poco a poco el pulso perdido. Por todas partes brota el pequeño comercio, en forma de negocios de mera supervivencia, sin que todavía se hayan normalizado los suministros. Hay muy pocos bienes de consumo y resultan mucho más caros que antes. Las leyes implacables del mercado están haciendo que en el empobrecido Timor existan dos economías paralelas. Así, pese a la escasez general, a los funcionarios y cooperantes extranjeros no les falta de nada. Ellos forman una nueva sociedad de ricos que puede pagar precios europeos por bienes y servicios inaccesibles para la mayoría de los timorenses. Y para ello se han abierto comercios, restaurantes, locales de ocio y supermercados. La recuperación económica de este país está un poco difícil. Fundamentalmente está basado en sus recursos agrícolas, donde más gente puede participar. Fundamentalmente café, vainilla, coco, bananas. Aparte está el tema del petróleo, que ese es un campo todavía donde se está discutiendo los repartos con Australia. Están llegando negocios, entre comillas, rápidos. Es decir, hay una presencia de empresas de hostelería fundamentalmente, pero todo muy en precario. Los precios están disparatados y todos los servicios alrededor está basado en que aquí hay una colonia internacional que fundamentalmente está ganando en dólares. En los muelles de Dili, las gentes humildes contemplan la llegada de bienes destinados al personal de la ONU, con la envidia lógica de quienes se enfrentan a una situación de precariedad. Porque aunque se ha logrado atender las necesidades básicas de la población, los suministros son todavía muy deficientes. Contra el hambre, lo que quería hacer era proporcionar semillas y dar una formación para mejorar la situación nutricional de la gente y para que pudieran tener algo que vender en el mercado y sacar algo de dinero también. Entonces hubo una distribución de semillas que consistió en distribución de maíz, de cacahuete y luego de semillas pequeñas como zanahoria, pepino, repollo para los jardines que tienen al lado de las casas, que es básicamente lo que utilizan para alimentarse. La suma de agricultura de subsistencia y pesca artesanal representa un seguro contra el hambre, pero su posible desarrollo aparece lleno de problemas a causa de la falta de estructuras industriales y canales de comercialización. La economía de Timor, débil y primitiva, necesitaría con urgencia la llegada de capitales, pero solo está recibiendo modestas inversiones destinadas a pequeños negocios con beneficios inmediatos. Pero la administración transitoria de las Naciones Unidas en Timor no puede ocuparse de buscar soluciones económicas, ya que su mandato se limita a asegurar la celebración de elecciones libres y la proclamación de la independencia nacional bajo un gobierno democrático. Para ello ha implantado una legislación provisional con 17 reglamentos que regulan la convivencia y ha creado una policía internacional que asegura el orden, formada por agentes de 40 países, entre los que se encuentra una veintena de españoles. Aquí somos una policía, digamos, una policía integral, puesto que no existe policía timorense. Entonces estamos desempeñando varias actividades policiales. Estamos desplegados en todo el territorio, unos en funciones policiales, como podía ser la Guardia Civil en un puesto rural de España, otros en misiones investigativas tanto a nivel nacional como regional como local. Y yo que estoy aquí intentando desarrollar una policía marítima para este futuro país. El futuro independiente de Timor se anuncia preñado de antiguos rencores. La ocupación indonesia tuvo un final violento al cabo de 25 años de terror, dejando una herencia de odio y cuentas pendientes. El obispo de Dili oficia en la catedral una misa solemne por los derechos humanos. Sus oraciones piden la ayuda divina para que el pueblo de Timor aprenda a vivir en libertad,
practicando el respeto y la tolerancia. Durante la homilía, Monseñor Velo llama a la reconciliación nacional entre enemigos, superando viejos odios y agravios recientes, pero también plantea la necesidad de que se haga justicia y los criminales rindan cuentas. El obispo tiene razón. Hasta que la ley no castigue a los culpables, se podrá temer que haya venganzas personales, un miedo que impide el regreso de muchos funcionarios y empleados de la antigua administración indonesia desde los campos de refugiados al otro lado de la frontera. Hay miedo, sí, hay miedo porque ellos saben que si nuestros líderes políticos hablan que pueden volver, que habrá una amnistía general, ¿no?, para ellos, pero después cuando van por los pueblos son batidos, ¿no? Hay todavía este espíritu de venganza. Por eso nosotros siempre hablamos reconciliación, sí, pero las instituciones civiles que tengan que trabajar seriamente en la cuestión de la justicia. Las señoras, madres se quejan que los hijos fueron asesinados y ven los milicias libres, ¿no? La han metido 1 o 2 meses en la prisión y la UNTED no tiene dinero para sustentarlos. Liberan a esta gente y causan ahora esos problemas psicológicos en la gente, ¿no? Lo cierto es que la administración de la ONU carece de la capacidad de hacer justicia, aunque se esfuerce en investigar los numerosos crímenes políticos cometidos durante los 10 meses de violencia que Timor sufrió en 1999. Y la Policía Internacional, dotada de escasos medios y con pocos efectivos, se enfrenta a la tarea colosal de esclarecer miles de delitos de lesa humanidad. Aquí la vida no valía mucho. Simplemente uno era pro-independiente, se le mataba y fuera. La gente se ha acostumbrado a vivir en la clandestinidad, a no hablar y no querer contar sus problemas. Es uno de los problemas que seguimos encontrando hoy en día cuando estamos con nuestras investigaciones. Se han acostumbrado de tal manera a vivir en la sombra que ahora que tienen la oportunidad de denunciar esto, no quieren. Pero es que les cuesta mucho trabajo. La policía durante mucho tiempo ha sido sinónimo de algo no demasiado positivo. No es el policía que tú vas y le cuentas tu problema y te echan la mano, ¿no? Que es el ideal de policía en el que nosotros esperamos estar trabajando, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo acercarse a una estación de policía. Nosotros estamos trabajando de paisano precisamente porque nos hemos dado cuenta de que les intimida. El simple hecho de que vayas de uniforme a su casa les supone un problema tremendo, claro. Ya piensan que vienen a por mí. Eso es. El estado permanente aquí es de frustración porque tú ves que han pasado muchísimas cosas y no puedes, es que es materialmente imposible. Aquí tienen que venir 50.000 investigadores, o en España o en cualquier país desarrollado, cuando hay un asesinato a lo mejor trabajan en el 25 o 30 personas, como mínimo. Aquí a lo mejor 3 personas o 8 personas tienen que trabajar con 200. Estoy hablando de asesinatos, aparte de violaciones, hay desplazamientos masivos de la población, intimidaciones, torturas. Entonces es difícil. La Guardia Civil visita incansablemente a miles de familiares de las víctimas del terror, en busca de pruebas y testimonios, aun sabiendo que la mayoría de los criminales nunca llegarán a ser juzgados ni encarcelados. A una veintena de kilómetros de Dili, la pequeña Likisa es todo un símbolo del dolor y la frustración que sienten los timorenses. Varias veces esta ciudad ha sido castigada por las matanzas, desde los lejanos días de la ocupación indonesia hasta las últimas jornadas de violencia tras el referéndum que decidió la independencia. Ahora la playa de Likisa sirve de escenario para un concierto popular patrocinado por la administración de la ONU. Actúan prácticamente todos los grupos musicales del país, cantando letras que hablan de paz y reconciliación. Pero nadie puede pedir perdón y amnistía para los criminales políticos porque ninguno de ellos se encuentra en prisión. Timor Este, el Timor Lorosae o Timor del Sol Naciente, será el primer país que nazca en el siglo XXI. El alumbramiento histórico no está resultando fácil
y la criatura se anuncia débil, condenada desde la cuna a crecer entre grandes dificultades. Vecino de su enemigo, con las viejas heridas sin cerrar y muchas llagas aún recientes, Timor iniciará su vida como nación independiente con más lastres que esperanzas, dividido, devastado, empobrecido y frágil.